Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 16. El día de hoy se llama Los que tentaron a Dios. Y vamos a leer a partir del versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, en el tema anterior vimos lo importante que es mantener la fe y la esperanza, no desviarnos. Y esto como una condición o un requisito para ser la casa de Cristo. Vamos a contemplar varias palabras en estas citas. Aquí vamos a ir desmenuzando poco a poco. Quiero ir un poquito más despacio en estos versículos para que podamos comprender cuál es la advertencia tan importante que nos están diciendo. Les dije que en los temas 16, 17 y 18 íbamos a hablar de la segunda etapa que conduce a la apostasía y sería como una señal de cuidado, peligro. Bueno, dice así el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeran hoy su voz. Y esta es una referencia al Salmo 95. Le voy a dar lectura. Es del 7 al 11 también. Dice así, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si ustedes notan, dice exactamente lo mismo que lo que el autor de Hebreos cita. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Necesitamos, como les repito, profundizar en varias palabras para ver realmente de qué está hablando estos versículos. Tenemos que tener mucho cuidado de no sacarlo de contexto, pero tampoco irnos a un extremo de minimizar de lo que él nos está hablando, estos versículos tan fuertes, tan alarmantes de lo que nos está diciendo aquí. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, se oyeran hoy su voz. El Espíritu Santo recuerda que fue puesto por nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo lo describe de una manera perfecta, como el Consolador, pero también nos lo describe como el que nos iba a guiar y nos iba a recordar, nos iba a llevar a toda verdad y nos iba a recordar lo que el Señor Jesús ya nos había enseñado. El Espíritu Santo es Dios y es vital para nuestras vidas. No podemos llevar una vida cristiana sin tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habla hoy a nuestros corazones y nos quiere decir la palabra de Dios en nuestras vidas. La forma en la que el Espíritu Santo obra en nosotros es de una manera milagrosa, maravillosa, incluso misteriosa. Nos habla de una forma pues que no podemos describir con palabras, dándonos entendimiento. Muchas veces decimos, bueno, antes no entendía esto y ahora ya lo puedo entender. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a oír la voz de Dios. Pero aquí está hablando de corazones que no querían oír la voz de Dios, pero que todavía, fíjense, el Espíritu Santo todavía les hablaba. Recuerdan la advertencia de Pablo, no contristemos al Espíritu, pero también en otra advertencia dice, no apaguen el Espíritu. ¿Y qué pasa si se apaga? Pues ya no se oye su voz. ¿Y qué es oír? ¿O a qué se refiere? Si oyes su voz, ¿realmente podemos oír audiblemente la voz del Espíritu Santo? Pues mira, si nosotros lo buscamos, todas las palabras que les voy a mencionar van a ser varias, las voy a consultar en el diccionario Strong y en el diccionario Teyer. Estas definiciones nos van a ayudar
a entender un poco más a qué se refiere, porque si lo leemos a simple vista vamos a pensar, se refiere a que puedo escuchar, así como nos escuchamos nosotros, ¿podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Pues no es así de esa manera. Mira lo que dice. La palabra oír en su significado del original griego significa la facultad de oír, y esto es importante, o sea, tener la facultad, no cualquiera tiene la facultad de oír. También significa percibir o comprender. Entonces, no solamente está hablando de una voz audible, sino de un entendimiento. Te escucho y te entiendo. Y esta es una virtud para los hijos de Dios, que el Señor les ha dado oídos espirituales. Así que dicen, bueno, ¿quién puede oír la voz de Dios? ¿Quién puede oír la voz del Espíritu Santo? Sus hijos. Pero también es cierto que cuando una persona está siendo llamada por Dios, el Señor permite que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Por eso dice que Él le iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es incluso antes de que esa persona entregue su vida a Cristo, tiene que ser convencida de esto para poder entregar su vida a Cristo. Así que es importante el actuar del Espíritu Santo en la vida de alguien. Bueno, dice que si tuviéramos la facultad de percibir y de comprender lo que Dios nos está diciendo, dice el versículo 8, entonces no endurezcamos. Y ahí nos vamos a quedar, endurezcamos. La palabra endurecer tiene un significado muy sencillo, pero muy profundo. Fíjense que endurecer nuestros corazones sería volvernos obstinadas. No nos volvamos obstinadas. Si estamos escuchando, si hemos comprendido algo que Dios nos está diciendo, a lo mejor nos está diciendo, ya deja tal pecado, pues no nos volvamos obstinados. ¿Y qué otra forma podría decirse obstinado? Pues podría decirse terco. No seas necio. O sea, si ya entendiste lo que Dios te está diciendo, no seas necio. Haz lo que Dios te está diciendo. Obedece a la voz de Dios. Y mira, sigamos leyendo. No endurezcan sus corazones. Y lo que endurecemos primeramente para no querer oír a Dios es nuestro corazón. Sí, fíjate cómo esta persona, porque les digo, estamos en etapas que podrían llevar a una persona a la apostasía. Recuerden que la primera etapa fue un desliz, como les decía en el audio anterior, como si una persona se subiera a una resbaladilla y se va deslizando hasta llegar hasta abajo. Bueno, hay que tener mucho cuidado, pero una vez que una persona se sube a la resbaladilla, difícilmente va a poder dejar de ir en ese tobogán hacia abajo, porque la misma gravedad pues le va a ser difícil. Pero si nosotros estamos viendo estas señales de alerta, pues pidámosle ayuda a Dios. Señor, ayúdame porque me estoy deslizando. Y si el Espíritu Santo, fíjense aquí, todavía el Espíritu Santo está actuando en esta persona y le está permitiendo y dando la facultad de comprender, de oír algo. Si tú escuchas una predicación, si tú escuchas los devocionales que mandamos, por ejemplo, si lees la Biblia y has comprendido que el Señor te ha dicho algo, pues no endurezcas tu corazón, no seas terca o no seamos tercas, seamos inteligentes, sabias, no endureciendo nuestro corazón, sino comprendiendo. ¿Y qué más dice? Pues nos pone un ejemplo. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ya el Salmo 95 nos dijo exactamente dónde, cuándo pasó esto. Y este acontecimiento es cuando los 12 espías van y recuerden que ellos no quisieron creerle a Dios y lloraron y se lamentaron y querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque pues no creyeron y Dios lo llama esto una provocación. Y nos vamos a ir al diccionario Strong con esta palabra, la palabra provocación. Y esta palabra también se traduce como rebelión o irritación o revuelta. Esto fue lo que hicieron, dice, no endurezcan sus corazones. Ellos escucharon la voz de Dios porque recuerda que llegó Josué y Caleb dando buenas noticias, pero ellos no quisieron escuchar y ellos endurecieron sus corazones para no creer las palabras de Josué y de Caleb y creer la palabra de los otros,
10 espías que estaban diciendo cosas que no eran. Entonces se hizo una revuelta en el pueblo. Ese día el Señor lo llamó el día de la provocación, el día de la rebelión, el día que lo irritaron. ¿Y qué más dice? En el día de la tentación en el desierto. Pero ¿para quién fue la tentación? Vamos a encontrar esta palabra parecida, tentación o prueba. La vamos a encontrar 3 veces en los versículos 8 y 9. Y vamos a ver que son palabras diferentes. Algunas pueden derivar de la misma, pero vamos a ver que tienen diferente uso. Fíjense, la palabra dice, en el día de la tentación en el desierto, primero, en la tentación. Esta palabra es la palabra perasmos, que se traduce como prueba, poner a prueba o hacer un experimento. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos experimentaron y pusieron a prueba a la fidelidad de Dios. Ellos trataron de desviar, como Satanás cuando quiere desviar a Cristo de su propósito. Ellos trataron de desviar a Dios. Ellos se rebelaron contra Dios y desafiaron a Dios. Ellos pusieron a prueba la fidelidad de Dios. Esta es la palabra perasmos. Después dice, continuamos leyendo en el versículo 9, dice, de donde me tentaron sus padres, otra vez la palabra tentar, y esta es la palabra peirazo. Suenan parecidas, pero no es lo mismo. Y fíjate qué significa esta. Es decir, que incitaron, examinaron, tentaron, intentaron examinar a Dios. Me pusieron a prueba, a ver si es cierto que eres tan poderoso, a ver si es cierto que eres tan todo lo que tú dices. Escudriñaron a Dios, pero no en el buen sentido, sino que en el mal sentido. Ellos tentaron a Dios. Dice la palabra de Dios que Él no tienta ni puede ser tentado. No se está contradiciendo, sino que esa era la intención del pueblo de Israel. Obvio que no lograron tentar a Dios, porque Dios no cayó en tentación, a eso me refiero. Pero aquí a lo que se está refiriendo es que ellos quisieron examinar y poner a prueba si realmente Dios era lo que decía ser, si realmente Dios podría hacer lo que le estaba diciendo. Quisieron incitarlo incluso a hacer cosas malas. Después dice, donde me tentaron sus padres, me probaron. Dice ahí la versión Reina Valera, dice, sus padres, punto y coma, me probaron. Y esta palabra probar viene del griego dokimé. Pero fíjense, esta palabra también implica poner a prueba, pero según el diccionario Thayer, dice que es una prueba aprobada de alguien que sí es digno de confianza. Dice, bueno, ellos quisieron probar mi poder. Y sí fue así, mi poder se mostró en ellos. Pero fíjense, ellos quisieron poner a prueba el poder de Dios para ver si realmente era poderoso para cumplir su promesa, pero no como confiando en Él, sino al contrario, como desconfiando en Él. Y aquí lo que ellos pudieron ver fue su poder, pero de una forma negativa para sus vidas, hermanas, porque como quisieron, ya vimos en los significados anteriores, ellos quisieron hacer que Dios se desviara, quisieron incitarlo a hacer algo malo, se rebelaron, ellos desconfiaron de su fidelidad, ellos desafiaron a Dios y experimentaron con Dios. Entonces, pues la prueba de esto fue que sí vieron su poder, pero no de la forma que ellos estaban esperando, porque dice de inmediato en el versículo 9, dice, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, el Señor aprobó la prueba porque Él demostró durante 40 años cuán poderoso era Él. Y los tuvo vagando. Recuerda que los tuvo vagando 40 años porque ellos simplemente endurecieron su corazón. Y quisiera seguir avanzando con estos versículos, pero
La verdad es que hay mucho que profundizar y este tema, el tema los que tentaron a Dios, lo voy a dividir en dos partes. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Meditemos en lo que hemos analizado y profundizado hasta el versículo 9. Vamos a analizar después el versículo 10 y 11 para pasar así ya al tema 18 y les digo otra vez 16, 17 y 18. Estamos viendo la segunda etapa de lo que es el camino a la apostasía. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.